Frecuencia Educativa. Iniciamos Frecuencia Educativa, esta tribuna especial que fue diseñada para que la educación tenga una forma de expresarse, y a lo largo de estos programas hemos tenido invitados muy interesantes que han nutrido la parrilla de nuestra televisora Anzoátegui Televisión, porque nuestro objetivo es visibilizar las buenas prácticas educativas, pero también hacerle llegar a usted que está sentado en su casa la importancia que tiene la educación para la sociedad. Si queremos una sociedad sana, pues luego debemos tener un sistema educativo lo más sano posible. Si queremos tener una sociedad de emprendedores, si queremos tener una sociedad de individuos que piensen, no que acumulen conocimiento, sino que piensen, pues luego debemos tener una educación de calidad. Y ese es el objetivo nuestro de Frecuencia Educativa. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos en la sede del Colegio Integral del Manglar, donde soy director, donde participo con un grupo de profesores que cree que haciendo un trabajo maravilloso en el aula vamos a cambiar la realidad. También hacemos un trabajo comunitario, un trabajo de responsabilidad social, y nuestras aulas son parte de ello y evidencia de ello. Nuestros estudiantes son personas de profunda calidad y que con mucha sensibilidad social para poder cambiar el mundo. Pero también tenemos un invitado muy especial para nosotros, primero porque mi amigo es un amigo importante, es una persona seria, una persona que cree en la educación, es el profesor Elic. ¿Cómo estás, Elic Zacarías? El profesor Elic Zacarías es ingeniero graduado en la UDO. Además de ello, tiene un diplomado en psicología positiva, ha hecho estudios en educación, porque él está secuestrado por la educación y creo que no va a volver jamás al tema de la ingeniería, haciendo algunas cosas puntuales. Entonces, además de eso, él es políglota, habla 3 idiomas perfectamente, es una persona que comprende el valor humano de la integración de la ciencia con la humanidad, y eso lo hace ser una persona muy especial dentro de las puertas del Colegio Integral del Manglar, quien ha ocupado el desarrollo tecnológico y que ha dado visos importantes en todo esto que hemos vivido durante el año 2020 hasta ahorita, que es el tema de la pandemia y el poder dar clases de manera remota, de manera virtual. Entonces, para nosotros es un honor tenerte acá, Elic, en nuestro programa Frecuencia Educativa. Gracias, Víctor. Y la primera pregunta que te hago es, para ti, ¿qué es la educación? Bueno, primero, Víctor, muchísimas gracias por la invitación acá a tu programa, a la gente de Anzoátegui TV, pues por permitir esta calidad de espacios que al final pues suman a la sociedad que queremos construir. Para mí, Víctor, la educación es el único medio, el único camino a través del cual nosotros podemos lograr las transformaciones sociales necesarias para tener el mundo que como ciudadanos nos merecemos. Para mí es el único instrumento, es la única herramienta. No existe ningún otro instrumento que sea capaz de permear tan profundamente en las bases de una sociedad como lo es su sistema educativo. Entonces, para construir sociedad necesariamente tenemos que tener la mejor herramienta y por ende tenemos que tener la mejor educación. La educación es ese factor transformacional que tiene la sociedad. Pero también la educación pasa por una revisión del sistema educativo, porque si queremos una sociedad, como lo dije anteriormente, sana, una sociedad preparada para los desafíos del siglo XXI, deberíamos dar un cambio de la educación. ¿Crees que la pandemia ha ralentizado o aceleró esos cambios que necesita la educación para fortalecer a ese estudiante del siglo XXI? Bueno, primero pues habría que estudiar en cada uno de los distintos escenarios, porque las realidades que vivimos nosotros quizás no son las mismas que se viven en otras latitudes. Sin embargo, particularmente en el caso venezolano, yo considero que esta pandemia arrojó de alguna manera luces sobre la importancia
que tiene la educación, arrojó luces sobre lo necesario que es la transformación del modelo convencional que hemos estado manejando para el tema educativo. Creo que sí, que esta pandemia aceleró y sembró de alguna manera la necesidad a nivel medio, a nivel de bases, entre todos los que conforman la estructura educativa, para que se dieran cuenta de lo necesario que era implementar un modelo nuevo, transformador de la educación en nuestro sistema venezolano. Uno de los aspectos que hemos podido trabajar a lo largo, no solamente de estos 2 años que hemos vivido esta situación de pandemia, vamos a 2 años prácticamente de esta situación, es poder entender que ya desde hace 10 años se ha venido pensando en que la escuela de la actualidad de cierta forma castra a los estudiantes, porque no le da lo que necesitan, no lo enseña a pensar. Y podemos ver, tú que eres vienes de la ciencia y de la tecnología, podemos ver la evolución de los teléfonos celulares en 30 años ha sido increíble, radical. Pero también hemos visto, y eso es parte de nuestra investigación, que la educación en los últimos 100 años no ha cambiado, porque tenemos salones dispuestos de la misma forma, tenemos al profesor desde la tarima y no ha habido esos cambios importantes. Entonces algunos de nosotros pensamos que debe haber un cambio de la escuela medieval, esa escuela medieval que hemos venido heredando durante siglos, pero también hemos venido heredando elementos de la escuela preindustrial. ¿Por qué? Porque básicamente hemos formado a nuestros estudiantes para catalogar, para ordenar, para de cierta forma jerarquizar, pero no lo hemos enseñado para pensar. ¿Qué crees que falta en esa ecuación para dar el cambio a esa educación del siglo XXI? Bueno, Víctor, fíjate, tenemos la materia prima, que son nuestros estudiantes. Yo considero que esta es una generación privilegiada porque todos básicamente nacen con una habilidad intrínseca para el manejo de la tecnología, cosa que no te ocurrió a ti, no me ocurrió a mí. Nosotros tuvimos que prepararnos, nosotros tuvimos que ensayo y error, y todavía hoy seguimos aprendiendo, mientras que tomas a un niño de 7, 8 años y le colocas un dispositivo tecnológico y verás que ese niño es capaz inclusive de descubrir cosas que tú y yo no descubrimos si no revisamos el manual. Entonces, ¿qué siento yo que necesitamos para lograr dar ese paso? Particularmente creo que nuestros pilares, los formadores, nuestros docentes y nuestros gerentes en el sistema educativo necesitan abrazar esta corriente, necesitan sentir esa importancia. Y fíjense que no hemos hablado del tema tecnología. Y a todas las personas que nos están viendo en este momento, estamos en la sede del Colegio Integral del Manglar, desde el laboratorio de computación, laboratorio que también se puede prestar a la comunidad, a aquellas personas que quieran enviar un correo, y gustosamente nosotros cumplimos con nuestro rol de responsabilidad social y van a ser atendidos por el profesor Eli, siempre y cuando se organice y se planifique. Entonces, fíjense algo, seguimos trabajando las ideas de la educación transformadora y no hemos tocado la variable tecnología, porque ser innovador no necesariamente pasa por acceder a la tecnología. Correcto. La creatividad no tiene que ver con tecnología. Entonces, tú como ingeniero y como educador, ¿cómo ves esa relación creatividad, innovación, tecnología? Bueno, a las luces que obviamente como ingeniero en computación yo logro ver es que la tecnología está presente en todo, la forma como nos comunicamos, la forma como nos vinculamos, la forma como creamos nuevas relaciones, todo esto ha evolucionado y como tú muy bien dijiste, nuestro modelo educativo no se ha adherido, estamos utilizando la tecnología, subutilizándola si se quiere para el tema educativo, para temas de difusión a muy baja escala. Yo creo que a la luz de las nuevas herramientas, a la luz de las nuevas tecnologías, se nos avecina una transformación radical en el modelo educativo que estamos manejando. Si tú quieres que tu hijo, Sócrates, aprenda a sumar, ya tú no tienes que mandarlo a la escuela.
Tú simplemente le colocas un dispositivo móvil y él encontrará un abanico de posibilidades, una cantidad de canales educativos, interactivos, inclusive videos de personas que se disfrazan, que utilizan sus talentos, su sapiencia, utilizan la naturaleza, utilizan las artes histriónicas para enseñar a sumar. Entonces, ese docente, esa clase magistral, donde está un digamos, locutor, porque pareciera que eso es un locutor que no sabe si se está o no recibiendo el mensaje, él confía en que el interlocutor lo escucha. Ese modelo está tendiendo a desaparecer gracias a la tecnología. Así es, fíjense algo, en este momento en el laboratorio de computación del Colegio Integral del Manglar, mientras nosotros conversamos, hay un estudiante que es muy probable que esté aprendiendo, que esté leyendo, que esté buscando fórmulas de entendimiento para él, porque luego, si ustedes se preguntan, uy, ¿qué hace ese estudiante solo allí? Bueno, porque él está de cierta forma aprendiendo. Luego haremos un paneo para que lo conozcan, él es Samuel Troncón. Pero fíjense algo, nosotros vamos a ir a una pausa, pero para luego comenzar a conversar sobre los aspectos que tienen que ver con la tecnología en pandemia. Perfecto. Y cómo esa tecnología ha ayudado al mundo educativo. Y usted que está en casa, por favor, no cambie de canal. Mire que estamos haciendo un trabajo desde Anzoátegui en televisión muy profundo, donde hay una cantidad de talento que le está llevando a usted información de calidad y le está brindando oportunidades. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Frecuencia educativa. Frecuencia educativa. Ya de vuelta en Frecuencia Educativa, espero que usted ya se haya estirado un poco las piernas y vamos a seguir conversando con el profesor Eric Zacarías, ingeniero egresado de nuestra alma mater, la Universidad de Oriente, que debemos también rescatarla. Es un llamado a toda la comunidad, porque si nosotros abandonamos nuestras instituciones, pues luego estamos haciendo un pésimo trabajo como ciudadanos. Recuerden que nosotros no podemos perder espacio y la Universidad de Oriente nos necesita. La Universidad de Oriente, que ha formado a muchísimas familias, que ha formado a muchísimos profesionales, a nuestros médicos, a nuestros ingenieros, a nuestros arquitectos, pues luego debemos tenderle la mano en este momento tan duro que vive la universidad. Seguimos conversando con el profesor Eric sobre la importancia de la tecnología. Y fíjense algo importante que hemos pensado, ¿no? Ken Robinson decía que la escuela era la causante de todo el atraso que vivimos en la actualidad, porque la escuela no se ha transformado. Y en este momento pareciera que la pandemia nos ha llevado a un mundo virtual, no virtual plenamente, porque caeríamos en una dimes y diretes, porque el tema virtual para los ingenieros es mucho más complejo que lo que estamos viviendo ahorita. Pero sí es importante entender que nuestros muchachos pasan tiempo conectados, tiempo trabajando, y la tecnología ha favorecido de cierta manera el tema educativo. Luego tendremos que hablar de los impactos negativos que tiene la tecnología en los estudiantes. Pero en ese sentido, Eli, ¿cómo ha sido la incorporación de la tecnología ante pandemia y después de la pandemia? Fíjate, antes de la pandemia yo he observado en algunos colegios que tutelo, pues era, digamos, considerado un lujo. Era considerado algo que realmente la directiva no lo tomaba como algo significativo, importante, necesario. Claro. Estoy hablando antes de la pandemia. Solo pocas instituciones, como las que nosotros conocemos, como la nuestra, claro, se ha entendido desde un principio, desde su fundación, la importancia de la tecnología e integrarla a los procesos académicos. Pero eso ocurrió, digamos, un break, hubo un punto de inflexión en esa tendencia en el momento en que arranca esta pandemia, y mucho más cuando nos dimos cuenta que no se trataba de algo de un par de meses, sino que esto iba a ser nuestra nueva normalidad. Allí realmente todos sin excepción entendieron la importancia de la pandemia y de una vez reformularon las estrategias necesarias para integrarla
en el proceso educativo. Algunos con más éxito, otros con menos éxito, algunos se sintieron atropellados, otros realmente supieron aprovechar la hora, pero yo creo que tenemos un antes y después a nivel de incorporación de la tecnología post y prepandemia. Claro, y hay un aspecto importante. Estas computadoras que están acá no sirven de nada si no hay un equipo tras de ella, tratando de entender y analizar y poder llevarle las aplicaciones, los programas necesarios a nuestros estudiantes para que puedan desarrollarse, ¿no? En ese sentido, ¿cómo catalogas tú la incorporación de Google Meet, la incorporación de Zoom, la incorporación de Canva, la incorporación de otro tipo de herramientas dentro del formato educativo? Realmente era necesario, es positivo. Todas estas tecnologías han venido para facilitar la labor del docente. Actualmente Google Meet, el mismo Google Classroom, herramientas como el Zoom, herramientas como Canvas, son herramientas que le han facilitado el trabajo a las instituciones educativas. Han representado un reto para todo el personal, porque recuerda que aunque nuestros chamos son nativos tecnológicos, nuestro personal no lo es. Nuestro personal muchas veces tiene limitaciones para acceder a este tipo de tecnología. Pero hemos percibido que este personal, que a pesar de sus limitaciones, ha recibido el reto de una manera positiva. Ellos han abrazado la tecnología y el hecho de que la hayan recibido han facilitado esa transición para nuestros estudiantes, quienes ahora ven con muchísima mayor facilidad, muchísima mayor flexibilidad, todos los temas académicos que están dispuestos en la red para ellos. Cuando el profesor Eric habla de nativos tecnológicos, eso automáticamente nos pone a nosotros, los poco adultos y los más viejitos, ¿cómo se llama esto? Nos vulnera nuestra actividad, porque ya nos está diciendo que tienes que correr. Y una de las cosas que hemos trabajado en las escuelas es ganarle tiempo a la curva, a esa curva de aprendizaje. Es decir, nosotros hemos aprendido, pero muchísimo. Ustedes, en mi época, los que son de mi época, había unos discos de acetato. Y había revoluciones, ahí está él riéndose, 33 revoluciones, hasta 75 revoluciones, pero nosotros los profesores hemos tenido que ir a 75 revoluciones, porque nuestros estudiantes van a 2000 kilómetros por hora, y poder brindarle a los estudiantes el aprendizaje necesario. Y una de las cosas que nos hemos visto bien comprometidos es que el profesor ha entendido que no es llevar la tiza a la pantalla de Zoom, no es llevar la tiza a Google Meet, no es llevar la tiza al WhatsApp. Tienes que desaprender para volver a aprender. Y eso es lo que ha ocurrido con los maestros venezolanos a lo largo y ancho de Venezuela. Ese era el reto. Pero fíjate algo, Eric. Hablaste de esa diferencia entre nuestros docentes con nuestros estudiantes que son nativos tecnológicos. ¿Cómo cubrir esa brecha? ¿Cómo cubre un colegio como este, o un colegio donde sé que trabajas asesorando, porque el profesor Eric también tiene esa capacidad de responsabilidad social y él asesora escuelas a lo largo de nuestra zona norte del estado de Anzoátegui? ¿Cómo han cubierto esa brecha? Mira, en primer lugar, Víctor, las instituciones han sido muy flexibles y muy resilientes al comprender las limitaciones propias de nuestros docentes. Claro. Pero al mismo tiempo, al comprender esas limitaciones, nuestras instituciones han abierto espacios para la formación, espacios para la capacitación, espacios inclusive para la adquisición de algunas herramientas y recursos tecnológicos. Esto es una tendencia en todas nuestras instituciones, en todos los estratos. Muchos colegios públicos y privados están facilitándole al docente el acceso a recursos tecnológicos para que se empodere, para que se apropie de esas competencias tecnológicas necesarias para poder transmitir y poder enganchar a ese estudiante, que además es un público muy exigente. Tú no puedes pretender llevarle como docente, lo que tú acertadamente decías, lo que colocabas en una pizarra de tiza
a través de la pantalla. Eso fracasó. Ese fue uno de los primeros aprendizajes que tuvimos cuando tratamos de, bueno, yo doy mi clase de matemáticas de esta forma y lo que hago es grabar la clase y ponérsela tal cual al chico en YouTube. Eso fue un craso momento de aprendizaje, no de fracaso, de aprendizaje. Los docentes entendieron que esa no era la ruta para llegar a ese estudiante. Pero bueno, las instituciones también, pues, y se encargaron, pues, de proporcionarle estas herramientas a nuestro equipo docente. Sabemos de instituciones que hicieron inversiones, le entregaron teléfonos, alguna que otra, desarmaron los laboratorios de computación y le entregaron al profesor computadora. Esto para poder cubrir el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero fíjense algo, siempre hay que ver el vaso medio lleno. Yo parto de esa premisa. Nosotros no podemos sentir que el año se perdió, el año escolar pasado, porque al final no fue todo el año, fue básicamente parte del tercer lapso. Y este año académico, que sí lo hemos vivido profundamente en pandemia, semanas flexibles, hay esa burbuja que se abrió de las asesorías pedagógicas. Uno hemos estado en esas asesorías pedagógicas de manera puntual. Otros, bueno, han ido como puliendo sus protocolos y sus protocolos educativos. Pero creo que tenemos que trabajar de la mano con la tecnología. Todavía vemos profesores que son muy de tarima, y esa tarima no es lo adecuado cuando impartes un conocimiento desde la forma remota. Entonces, desde tu mirada y desde tu amplia experiencia, los profesores cuando trabajan con Zoom, por ejemplo, que es una de las plataformas de comunicación más representativas en este momento, la trabajan al 100%, les traen lo mejor, que pueden hacer hasta exámenes. Eso se utiliza. Mira, primero, para responder tu pregunta, te digo que tenemos distintos perfiles de docentes actualmente. En este momento, cualquier docente está sumando, cualquier docente está tratando de hacer su mayor esfuerzo para, a través de la tecnología, llegar a sus estudiantes. Eso quiere decir, pues, que sí, hay muchos que están utilizando la herramienta al 100% y están haciendo una entrega de valor valiosísima, muy nutritiva para sus estudiantes, pero también tenemos, como toda campana de Gauss, algunos docentes que están luchando contra corriente porque quizás, pues, no cuentan con toda la infraestructura en casa. Recordemos que no todos los docentes pueden llegar a la institución por distintas razones. Sin embargo, ellos están haciendo lo mejor que pueden. Hay algunas instituciones inclusive que han adoptado la figura del facilitador de medios. El facilitador de medios es aquel que toma la idea, el concepto que quiere transmitir este profesor acostumbrado a una clase magistral, que es lo que realmente se daba en nuestras aulas, y con sus conocimientos de diseño, con sus conocimientos de, digamos, el arte, colores, sonidos, iluminaciones, animación, se encarga de enriquecer ese concepto y hacer una entrega valiosa de información para el estudiante. Es decir, que y valioso va a ser la respuesta que va a seguir en el próximo segmento, porque el tiempo en la televisión hay que aprovecharlo al máximo, y ustedes que están en su casa, por favor, un cafecito. De repente, como Frecuencia Educativa se transmite el martes 8 de la noche, y creo que un café a esta hora cae bien. Muy bien. Un sanduchito también puede ser. Bueno, ya regresamos. Frecuencia Educativa. Frecuencia Educativa. De vuelta en Frecuencia Educativa, conversando con el ingeniero Eric Zacarías, pero además de ingeniero, como ya han visto, un educador. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el rol que tiene el profesor en todo este sistema. Y el estar en un plan educativo a distancia exige al maestro mucho mayor compromiso, análisis, revisión,
evaluación de él como persona y como profesional. Y además de eso, un cambio completo. Y venías conversando sobre esos retos. ¿Cómo, de cierta manera, cómo ayuda la tecnología a ese maestro que puede estar agobiado en este momento, que después de un año todavía le cuesta? Porque el maestro pasa de ser un reciclador de clases a ser una persona que produce contenido, porque para hacer un video debe haber un guión, para hacer una lámina de PowerPoint debe haber una investigación, porque luego ¿qué vas a poner en esa página? ¿La tecnología cómo ayuda a ese mundo, a ese maestro? Bueno, en primer lugar, la tecnología vino como una garantía de bioseguridad. ¿Okay? La capacidad de podernos encontrar a pesar de las distancias geográficas vino a darle un poco de tranquilidad tanto a la familia de ese estudiante como a la familia de ese docente que día a día pues debía salir a la calle. Entonces, la primera ventaja que le ofreció la tecnología al docente fue el cuidado, la salud. ¿Okay? La tecnología cuidó o está cuidando de la salud de toda la familia que está involucrada en el proceso educativo. Y no solo educativo, Víctor, el teletrabajo, la tecnología en ese aspecto vino a ser, digamos, el salvavidas para literalmente salvar vidas, proteger a muchas personas que, enfermos o no, tuvieron que quedarse en casa y a pesar de estar en casa pudieron seguir ejerciendo sus funciones. Eso en un primer lugar. Pero hablando del tema educativo, la tecnología ayuda al profesor porque le da un abanico de ideas, un abanico de posibilidades. Antiguamente el profesor se enfrentaba a la pregunta de ¿qué hago? Necesitaba de ideas, decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces veías a aquel profesor que se maquillaba y se vestía y se disfrazaba y tú decías, bueno, pero es que ese no soy yo, o sea, yo no me veo maquillado, yo no me veo disfrazado, eso no es lo mío, de verdad que no. Pero ahora con la tecnología surge la pregunta, de todo lo que hay para hacer, ¿con qué me caso? ¿Con qué me aventuro? ¿Con qué me atrevo a experimentar? Y ahí viene otro punto muy importante, el atreverse. El docente pasó a ser, digamos, un catador de posibilidades. Tengo profesores que te dicen, bueno, probé con Meet, no me gustó esto, pero con Zoom sí me gustó aquello, o mira, definitivamente me quedo con WhatsApp. La tecnología le ha dado al profesor, le dice, bueno, ya no es cómo le llego al estudiante, sino qué de todo lo que tengo de posibilidades utilizo, qué es lo que se adapta a mi forma de hacer, a mi estilo de vida y a mi manera de trabajar. Tengo inclusive docentes que están trotando y están en una clase a través de llamadas de WhatsApp. Así es. Y eso ha sido maravilloso, maravilloso. Claro, totalmente, y comparto lo que dice el profesor Eli. Yo como profesor, no solamente del colegio o director del colegio, pero también soy profesor de la Universidad Santa María y las clases son ya a final de día. Y en una oportunidad estuve moviéndome en bicicleta y di una clase montando bicicleta, pero trasladándome del colegio a mi casa, inicié la clase enviando unas notas de voz por WhatsApp. Cuando llegué a mi casa terminé de dar la clase un poco más organizada. Pero eso es lo que nos permite la tecnología. Y la tecnología, tú acabas de decir un factor importante, porque ya no hablamos de la tecnología desde el punto de vista pragmático, sino hablamos de la filosofía de la tecnología. Hay un profesor que se llama Fernando Savater, que es el padre de la filosofía moderna. Él es español. Una persona que ha escrito muchos libros. De hecho hay un libro que se llama Ética para Amador, que está traducido creo que prácticamente a todos los lenguajes del mundo, a excepción de 2 o 3 lenguas. Ese libro, en las primeras páginas, dice que el docente tiene que ser una persona con coraje, con valentía. Y eso es lo que nos está planteando esta pandemia, en poder salir de nuestra zona de confort y dejar lo que hemos aprendido, desaprender para poder aprender nuevas metodologías y que esas metodologías vayan directamente a la cuenta del aprendizaje, no solamente del estudiante, sino del maestro. Así es. Eric, a mí me preocupa un aspecto del tecnológico. Nuestros muchachos, como tú bien dices, son nativos tecnológicos. Y nos hemos dado cuenta que si tú le quitas un teléfono a uno de los chamos y ve tiempo en pantalla,
que lo puede ser, y vas a hablar de esos tips en el último segmento de la familia. Entonces usted ve tiempo en pantalla, juegos, redes sociales, una cantidad de horas. Entonces los estudiantes pasan en la mañana conectados, en la tarde conectados. Eso realmente es productivo, eso realmente es sano. Bueno, primeramente, Víctor, pues recordemos que las teorías de la adquisición del conocimiento nos dicen que todo ser humano, cuando está sometido a una actividad en la cual está adquiriendo nuevo conocimiento para luego aprender, tiene un periodo de, digamos, atención productiva. Tú te enganchas y tienes un cierto periodo de atención en la que tú realmente estás recibiendo y estás, si se quiere, digamos, vamos a hacer la comparación, digiriendo el contenido para luego construir ese modelo que te va a dar el aprendizaje. Entonces, es uno de los vicios y uno de los errores que vimos en esta primera implementación, esta gran ola de implementación tecnológica, fue precisamente ese, el crear bloques similares a los bloques de clases tradicionales en el liceo con herramientas tecnológicas. Teníamos estudiantes que entonces pasaban muchas horas pegadas frente a la pantalla y eso devengó en, primero, no tuvimos los resultados esperados y segundo, una cantidad de, digamos, significativas de lesiones, inclusive de la vista, de las manos, por aquellos chamos que estaban con una tableta, la forma como sostenían el instrumento, la herramienta, o de espalda, porque algunos inclusive hacían las clases acostados en la cama y pasaban las 8 o 7 horas pegados allí y realmente se produjeron muchos reportes de situaciones por el abuso, si se quiere, de estas herramientas tecnológicas. Pero todo eso formó parte, digamos, del aprendizaje. Yo pienso que esas experiencias lamentablemente eran necesarias para que todos los miembros de esta dinámica de la enseñanza-aprendizaje nos diéramos cuenta que la tecnología es maravillosa, pero como todo elemento no podemos abusar de él. Claro, evidentemente. Y quisiéramos ya en esta segunda parte de este segmento hablar de tecnología. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de computadoras, vamos a hablar de teléfonos, vamos a hablar de programas. Y en ese sentido, pero siempre desde el punto de vista educativo, porque siempre es importante que este programa nace para visibilizar las buenas prácticas. ¿Qué buena práctica podemos hacer con teléfonos, con las computadoras? Que recuerdes, que la tengas allí, hermano. Mira, y te agradezco esta pregunta porque creo que esto es necesario. Nosotros nos hemos empeñado como padres en darle a nuestros hijos lo mejor, pero muchas veces le damos a nuestros hijos las herramientas sin saber realmente lo que le estamos dando. Hay plataformas como por ejemplo Google que le ofrece a los padres cuentas familiares. ¿Y por qué traigo a colación esto de las cuentas familiares? Porque esta plataforma de Google te permite, digamos, controlar, restringir y hasta supervisar lo que hace tu hijo con esa herramienta tecnológica. Y estoy hablando de teléfono, estoy hablando de tablets, estoy hablando de navegación per se. Es decir, tú puedes darle a tu chamo la herramienta que necesita para acceder a este universo de posibilidades que la tecnología te ofrece, pero sin abandonar tu rol de padre. Tú estás pendiente de las horas que está tu chamo en el colegio, de las horas que está tu chamo jugando, de las horas que está tu chamo sentado en el escritorio, haciendo deporte, haciendo ejercicio. Pero muchos padres no tenemos o no sabemos que tenemos la posibilidad de también estar pendientes de las horas que nuestro hijo está conectado. Y más aún, de lo que visita, de lo que revisa, de cuál es su centro de interés. Que ahí la ciudadanía corre mucho riesgo porque nuestra población infantil y juvenil es susceptible a muchas cosas. Y un consejo para ti, papá, para ti, tío, para ti, mamá, para ti, abuela, tía, que está allí en el calor del hogar, es un llamado a que, bueno, de cierta forma que tenga que revisar acceso a las redes, qué juega, qué está leyendo, cómo es la interacción, porque en un mundo de juegos se cuelan una cantidad de personas con antivalores, pedófilos,
incluso personas mayores que están en esa red específicamente cazando. Depredadores. Depredadores para, meterse con jóvenes que no tienen ni la fortaleza, ni tienen la capacidad y las herramientas para poder defenderse de una persona como esta. Entonces, es una fórmula muy interesante. Eli, aprovechando que estamos aquí en la sede de nuestro colegio Integral del Manglar y gracias a la Junta Directiva del colegio que nos permite hacer estos maravillosos programas desde nuestra casa, yo quisiera que en el próximo segmento conversáramos, que le dejáramos algo a la familia, a los estudiantes, a los profesores. Ese algo tiene que ver, algo tan maravilloso que acabas de decir. Los papás, las familias no están, y las mamás no están capacitadas para ser docentes. Y les tocó. El docente no está capacitado para estar pendiente de tecnología, de redes, de una cantidad de cosas, pero les tocó. Y los estudiantes que son nativos tecnológicos, bueno, ahora ya son nativos tecnológicos para lo que les gusta, juegos, videos, YouTube, pero cuando lo empiezan a utilizar esa herramienta como una forma de aprendizaje, lo ven como ya adverso. Pero les tocó. Entonces en el próximo segmento vamos a abordar esos tres elementos para darle a los televidentes que están allí entusiasmados por lo que estamos conversando, esos tips que se los lleven y se los entregamos. ¿Te parece? Perfecto. Y usted que está allí sentado en su casa, por favor, cafecito, agua y luego nos vemos a los minutos. Frecuencia educativa. Frecuencia educativa. De vuelta en Frecuencia Educativa, hoy tenemos este programa especial. Ha sido maravilloso conversar con el ingeniero Elix Zacarías, el profesor Elix Zacarías desde la sede del Colegio Integral del Manglar. Muchas gracias a su Junta Directiva por permitirnos llevar a Frecuencia Educativa desde las aulas de este maravilloso colegio. Fíjense algo, hemos conversado cosas maravillosas y el profesor Elix Zacarías se comprometió con nuestra audiencia que está allí ya deseosa de escuchar esos tips. Tips para ti, mamá, para ti, papá, para ti, tío. Tips para nuestros colegas que están ahí, seguro que nos están observando y recordando que este programa se transmite todos los martes 8 de la noche, pero si quieres volver a tener esta ventana abierta, los sábados de 8 a 9. Ahora bien, eso se transmite por intercable y lo más importante es que lo puede ver usted a través de vía streaming anzoategui.tv y recordando nuestras redes sociales @frecuencia educativa y por favor no dejes de estar en nuestro canal de YouTube donde vas a encontrar material importantísimo, entrevistas, videos de 1 minuto, historia. Bueno, al final soy historiador y me apasiona la historia, pero son invitaciones importantes para que usted la tenga. Bueno, seguimos conversando con Eli. Háblame de los tics para estos tres grupos. A los tres actores de la educación. Bien, vamos a empezar contigo, papá, representante, tutor, encargado de la responsabilidad sagrada de formar a ese ciudadano. Primero, no abandones al chamo en el uso de la tecnología. Él es un as para hacer de todo, pero a veces cuando corremos demasiado rápido, pues nos encontramos con predadores o inclusive situaciones que vulneran la propia seguridad de ese estudiante y de tu familia. Es importante que supervises regularmente lo que está haciendo tu chamo, lo que está revisando, lo que es su centro de interés. Eso es fundamental, no abandonar a nuestros chamos en el uso de la tecnología. Eso creo que sería mi mandamiento sagrado para el papá, no abandonar a esos chamos en el uso de la tecnología. Hay aplicaciones que los papás pueden descargar
para hacer seguimiento de lo que está viendo su hijo? Lo primero es acercarse. Todos estos teléfonos, tanto Android como iOS, trabajan con cuentas de acceso a plataformas universales como Google. Comprometa con crear una cuenta familiar de Google, donde yo voy a fungir como el representante o cabeza de familia, puedo agregar a otros representantes y puedo agregar a mis representados, de manera que el WhatsApp, las redes sociales y los contenidos que revise mi representado pasen por los filtros que yo a bien considere crear. En este sentido puedo darle con estos filtros un teléfono de forma completamente segura a un niño de 5 años que está aprendiendo a hablar inglés, a leer, a escribir. Yo coloco mis filtros, digo, voy a alejar a este chamo de la pornografía, de, digamos, redes sociales, de juegos que involucren sexo, violencia, lenguaje obsceno. Todo esto yo lo puedo configurar en la plataforma y luego entregarle en aparente libertad y sin ninguna restricción el dispositivo a mi representado. Y en la privacidad de mi cuenta, revisar inclusive qué es lo que es de interés para mi representado. Y ahí podemos descubrir si mi chamo le gusta la música, o le gusta dibujar, o le gusta los videojuegos, y puedo encontrar inclusive cosas maravillosas, centros de interés, en un ambiente totalmente protegido para ese estudiante. Entonces, para ti papá, para ti representante, para ti tutor, acércate a una cuenta de Google y crea una cuenta Google familiar para que puedas supervisar y hacer seguro todos los dispositivos de la casa. Es muy probable que ahí me escriban cuando te escuchen. ¿Tú pudieses ir a otros colegios para informarle de esto a esa familia? Por supuesto, ¿Dónde por supuesto. Mira, tu teléfono, tu correo, tus redes sociales. Por supuesto, mira, yo tengo el 0414-816-5328. Puedes buscarme por Elix Zacarías en el Twitter, @Elix Zacarías, y también puedes escribirme a elixzacarías@gmail.com. Yo estaré allí más que dispuesto para ofrecerte, porque esa es mi labor, mi responsabilidad social, acercar la tecnología de forma segura a las familias y mucho más a los procesos educativos. Así es. Ahora vienen los tips para quién. Para los docentes. Amigo docente, lo primero, el proceso de aprendizaje que nosotros le aplicamos a nuestros chamos pasa por ensayos y errores. Debemos mantener una mentalidad ágil. Atrévete, explora. No te quedes con lo que ya sabes. Conocemos de YouTube, pero existen miles de plataformas dedicadas exclusivamente a la construcción de conocimiento. Les recomiendo a nuestros docentes la Academia Khan, una página que está dedicada con una cantidad de contenidos que te pueden ayudar, si bien o nutrir tu área de aprendizaje o complementar a través de lo que ellos ofrecen tu área de aprendizaje. Buenas Tareas, está mat.com, tenemos un universo grande de posibilidades. Atrévete. YouTube Edu. Google tiene un apartado dedicado exclusivamente para las clases, Google Classroom, que tiene una suite completa que te permite crear cuadernos inclusive de contenido, y es totalmente gratis. Atrévete, intenta, innova. El proceso de aprendizaje se aprende más de los errores que de los aciertos. No temas equivocarte, porque en esta nueva realidad no existe bien, no existe mal, existe proceso de aprendizaje. Lo único que debes temerle es a cerrarte y decir yo no sé de eso, porque el hecho de decir yo no sé no significa que no puedas más adelante saber. Los tips para el estudiante. Para el estudiante. Mi querido estudiante, sé que eres exigente con el profesor que te está dando ese contenido. Tenle un poquito de paciencia. Entiende que él está en un proceso de aprendizaje igual que tú. Él tiene un gran dominio instrumental de lo que quiere transmitirte, pero a veces no sabe cómo transmitírtelo. Entonces, no tengas esa actitud hostil o crítica destructiva hacia el docente. Te invito a que te acerques a él y le digas: profe, me gustaría que hiciéramos esto distinto. Así es. Fíjense algo, Félix. Tú que eres una persona comprometida con la sociedad, una persona que sabemos que estás en las comunidades
apoyando a los docentes, apoyando a las escuelas, apoyando a los directores. ¿Qué anécdotas tienes allí que nos quisieras comentar? O de alguna escuela transformacional en alguna comunidad. ¿Qué anécdota le puedes entregar al televidente? Mira, tengo varias anécdotas, pero una de las que más, digamos, me ha marcado ha sido la que te voy a compartir ahorita. Un liceo, digamos, en las periferias de la ciudad, fuera, muy alejada de nuestra área metropolitana, sector Charas, hacia allá. Este liceo pues tuvo una merma importante en sus estudiantes porque muchas familias abandonaron el país, claro, producto de la situación. No vamos a ahondar en eso, pero bueno. Y al llegar al vecino país de Colombia, pues no pudieron ser insertados de forma efectiva en la educación, en el modelo educativo, porque pues coincidió con la pandemia. Estas instituciones, a través de la incorporación de tecnologías virtuales, abrieron los espacios para esas familias, para esos estudiantes que estaban flotantes, y ellos se han reincorporado al sistema de educación venezolana virtual, ¿ok?, en estas instituciones, y ellas han detectado una oportunidad para atender y abaratar los costos. Cuando te hablo de abaratar costos, te digo que estas instituciones han reducido en un 75% el costo de su matrícula, porque bueno, han entendido que ya ese estudiante desde la virtualidad no utiliza nada de su infraestructura, ¿ok? Y te digo más, esas familias de esas instituciones, de esos vecinos que están en el vecino país de Colombia, se han acercado y ya suman 60 que están siendo ya atendidas para continuar con sus estudios. Y la escuela es una transformación de todo. Totalmente, bueno, totalmente. Entonces fue muy positivo esa experiencia, porque ahora tenemos venezolanos fuera de nuestro país que están siendo atendidos por profesores venezolanos con nuestros modismos, con nuestras culturas, con nuestras tradiciones, y están recibiendo la enseñanza al 75% menos del costo que lo pudieran recibir aquí en Venezuela y de la misma calidad. Siempre en crisis hay oportunidades, por eso es que no hay que desmayarse, por eso es que hay que tener olfato, no preocuparse, no agobiarnos, sino tener mucho olfato para poder tener una posibilidad de desarrollo. Eric, muchas gracias por estar agradecido con usted. Para mí fue muy especial tenerte acá. ¿Puedes repetir tus redes para las personas que quieran inscribirse? Sí, cómo no, @EricZacarías es mi Twitter, ericzacarías@gmail.com es mi correo electrónico, y el 0414-816-5328. Bueno, y de esta manera no nos queda más sino invitarlos a ver nuestro programa los martes 8 de la noche, con reposición los sábados 8 de la mañana. Para mí fue un honor abrir nuestra casa, el Colegio Integral del Manglar, para ustedes, para todos nuestros televidentes. No podemos ir sin recordarles que todavía vivimos en pandemia, todavía tenemos una condición de crisis, lo cual nos lleva a nosotros mantenernos en distanciamiento social, uso de tapabocas, lavarse las manos con frecuencia, y si no vas a salir de tu casa, pues quédate allí, porque además el entretenimiento te lo estamos dando las pantallas de Anzoátegui Televisión. Muchas gracias.